cuando uno es alumno de un maestro como usted, uno a veces se tranca y uno como que quiere decir la cosa mejor que debe decirla y se tranca, no puede. Y eso es como respeto y humildad al maestro. Adelante, pastor, quería Sí, decirle pero eso. estamos entre amigos, Frank, tú lo sabes. Ok, siguiendo el tema, las instrucciones que tú estás dando ahí en el programa, Amén. es el poder del pecado, ¿no? Sí, Este, muchas veces se aborda este tema de una forma indebida. Cuando digo indebida es que se monta la gente a regañar, a gritar, a ofender, a señalar, ujú, como que si hubiese alguien exento de pecado. No hay nadie exento de no. pecado, Mm-mm. porque se peca por hablar y por no hablar, por hacer y por no hacer. Y por mirar. Ajá, ¿ves? Entonces, y por pensar, ni siquiera Sí, no hace falta salir de sí, la casa. sí. Entonces, cuando veo gente que lo que hace es señalar y acusar, lo que demuestra es que están abordando mal lo que es el pecado y el poder del pecado. Vamos a ver entonces de dónde sale el pecado, de dónde nace el pecado y Mm, las consecuencias del pecado. ahí sí. Yo tengo acá un bosquejo, el que lo quisiera, se lo podemos hacer llegar por medio de tu persona. Yo te lo hago llegar a ti la Sí, cita y la por persona. favor. Y desde ya también puedo aclarar que estamos de acuerdo en que a veces no estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En que a veces no estamos de acuerdo. Está bien. O sea, no necesariamente lo que yo diga es así, pero siempre voy a tratar con el respaldo de la Biblia, de, en su contexto, de llevar una palabra que edifique y que bendiga. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, verso 56. Yo voy a estar leyendo en varias versiones, diferentes pasajes para buscando la claridad de que la gente lo pueda entender. 1 Corintios 15, 56 en Reina Valera dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y Mm, el poder del pecado la ley. Fíjate que el poder del pecado no es la carne, como se dice por ahí, como se mal enseña por ahí, que le das cabida a la carne, que sí. eres un carnal. Es que todos somos carnales, que no militamos según la carne es otra cosa. Pero es cierto que Santiago dice, ¿verdad?, que la concupiscencia da luz al pecado de la carne, pero ante Dios lo que produce es el cuerpo, la carne sería el medio, el vehículo, pero lo que produce el pecado es el conocimiento de la ley que Dios dio, la ley de Moisés. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a desarrollarlo y siempre en su contexto. Dice Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es un aguijón? Algo que puya, algo que hiere, así como el aguijón de la abeja, el aguijón de la avispa, Ujú. ¿verdad? Que puya. Bueno, la muerte puya, hinca, maltrata. Oiga bien, con la muerte y el poder del pecado es la ley. Vamos a leer para desarrollar este tema Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo. Eso lo sabemos. Y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Me paro acá. Fíjate que cuál era la única ley, mandamiento, norma que Dios le dio a Adán y a Eva. Ni siquiera a Eva, a Adán primeramente como cabeza. Uno solo. De todos los árboles del huerto podrás comer, Mm. menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Yo pregunto, Frank, respóndeme tú. Te voy a hacer una pregunta a ti. Ok. Si antes que Dios le dijera eso a Adán y Eva, ellos comían del árbol de la ciencia y del mal, pecaban. Eh, yo creo que no, pastor, porque estaban en obediencia por ese momento. Porque no había mandamiento. Sí, no, sí. ¿Te das cuenta? Sí, ¿Dónde entró el pecado? Cuando desobedecieron un mandamiento. exacto.
estás viendo el poder del pecado, que Sí, usa lo que es bueno. sí. La ley es buena. Ujú. No podemos decir que la ley de Moisés es mala. Los mandamientos del Señor son buenos, pero el pecado es tan pecaminoso que lo bueno lo usa para convertirlo en mal. ¿Ves? Entonces, Ujú. no había sino un solo mandamiento: no comas de este árbol. Y sin embargo, ellos violentaron esa norma, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Sigue diciendo el texto: antes que hubiera ley, fíjate, antes que hubiera la ley de Moisés, en este concepto ley es la ley de Moisés, antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo. Claro que sí, pero aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, párate aquí, Frank. El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Si yo voy a tu casa, si yo voy a tu casa, Frank, y tú no me dices ningún mandamiento de tu casa, ninguna ordenanza, yo puedo hacer lo que yo quiera ahí tranquilamente, en el sentido que llegué y me quito los zapatos. A menos que tú me digas: pastor, en la casa no se quitan los zapatos. Ya hay una norma. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es parecido a lo que yo quiero que tú entiendas y nuestra querida audiencia entienda. Antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. El pecado siempre entonces ha estado acá, que se mete por los mandamientos. Otra pregunta: yo siempre hasta que hace años entendí esto. Cuando lo que la mujer se convirtió en estatua de sal, ¿qué hicieron las hijas de él? ¿Qué hicieron las hijas de él? Los hermanos también pueden participar, no hay problema. ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Lo embriagaron, Sí, ¿verdad? sí, Y cada una se llegó a él sexualmente, sí. y cada una concibió. Ujú. Para poder procrear. Fíjense, fíjense, cuando usted lee el contexto, arriba, abajo, en el medio, más adelante, y lo puede leer por toda la escritura, no hay un pasaje que condene lo que esas muchachas hicieron. ¿Por qué? Porque todavía no había ley. ¿Me explico? Ya, no había ley en ese tiempo, sí, es cierto. Aunque es pecado. Sí, sí. Es pecado. Hay un retorno por ahí. Sí, hermano Choa, tiene que bajar un poquito, se está volviendo doble las voces. Mm. Hermano Choa, tiene que bajar un poquito, se está volviendo doble Ahí está bien. Ok. Entonces, fíjate, aunque es pecado lo que esas muchachas hicieron, no lo estamos aplaudiendo, no se encuentra ningún pasaje que los señale, porque no había mandamientos. Ahorita sí sería un escándalo, y es un escándalo, pero ya la ley de Moisés lo normó. No llegará al padre a las hijas, ni las hijas a los padres, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que nace el pecado, cuando hay una norma, hay un mandamiento de Dios y se violenta. Por eso es que todo pecado es desobediencia a la palabra del Señor. ¿Qué sucede entonces, Frank? Que en muchas partes, estoy hablando del mundo entero, inventamos pecado. La iglesia inventa pecado donde no está normado. Cuando Dios quiere que algo quede normado como pecado, lo dice clarito. Y el pecado que Dios norma, que Dios dice que es malo acá, en la China, en Curazao, en Honduras, En República en Dominicana. Santo Domingo, en todos lados. Pero resulta que a veces nos encontramos con pecados inventados, como dice Pablo, que no toques ni manejes,
ni aun cuelas, ni aun comas. ¿Por qué? Porque nos parece a nosotros que eso es pecado, que eso es falta. Y resulta que Dios no está ahí. Dios considera pecado es lo que se violenta a su palabra. Por eso es que ya vamos a ver, porque podemos llegar a una mala interpretación. O sea que obedecer la Biblia es la que trae pecado. No, el pecado es tan malo que de lo bueno que es la palabra de Dios la convierte En en mala, pecado en para pecado. nosotros. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, la primera enseñanza sería, lo que la Biblia no condena, no debemos nosotros condenar tampoco. No podemos estar inventando pecado. Mira el caso, lo que está acá, que lo tomé, que se llama el principio del derecho universal. Ojo, principio del derecho universal. O sea, en todos los países del mundo, se dice, se considera permitido todo lo no prohibido. O sea, se considera permitido todo lo no prohibido. Ese es el principio del derecho y ese es el principio que Dios tiene. Si Dios no dice que algo es malo, podemos hacerlo, aunque nuestra cultura, aunque nuestra tradición, aunque nuestra enseñanza nos diga que es malo, la palabra no lo dice. Ejemplo, una vez estuve yo en un país predicando y tenía confianza donde me estaba hospedando, ¿no? Unas bellas personas, de Dios los dos. Entonces yo le dije al dueño de la casa, no sea zángano. Eso en Venezuela no es ninguna mala palabra, Sí. no es grosería, Sí. no es ofensa, es la forma que tú lo digas jugando. Sí. Zángano es lo que se quiere decir que tú no haces nada. Tú no, el zángano en la colmena, supuestamente no hace nada en las abejas, ¿no? Entonces me dice el hermano, pero escandalizado, sí, pastor, no diga más nunca esa palabra. Y yo le dije, ¿por qué? Porque mi esposa, Dios la llevó al cielo y ella escuchó allá que en el cielo le dijeron que esa era una mala palabra. Esto no se podía decir. Y yo le dije, hermano, yo no la voy a decir por respeto a ti y a tu esposa, pero en la Biblia no está escrito que decir zángano es malo. No. Eso para que tengas un pequeño ejemplo de cómo nosotros inventamos, creamos pecados cuando la Biblia no lo tiene normado. Sí, por ejemplo, pastor, yo he escuchado de la gente del mundo, usted sabe que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Y muchas personas se agarran de ahí y beben y se embriagan y dicen que Jesús lo hizo primero. O sea, que cambian la cosa y lo llevan al pecado. Lo sacan. Fíjate, ese ejemplo que tú acabas de poner ahorita es controversial. Sí. ¿Por qué? 2 puntos. Mucha gente dice que ese vino no tenía alcohol, que no embriagaba, entonces no es vino. Porque la característica del vino es que el vino es de la uva cuando se fermenta, y cuando se fermenta suelta los azúcares que se convierten en alcohol y son los que llega a una persona a embriagarse. Primer punto. Entonces, si no tiene alcohol, no es vino. Y segundo punto, oye bien, la Biblia, vamos a la Biblia, por eso te dije que esto es controversial y yo acepto que no estemos todos de acuerdo. No, y que nos llamen también, yo les he dicho por ahí que nos pueden llamar al teléfono aquí, nos pueden hacer preguntas, hacerle preguntas a usted. Perfecto. La Biblia permite el tomar vino. Lo que la Biblia condena es el embriagarse. Eso es. Fíjate un caso, ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua por tus frecuentes enfermedades. Toma un poco de vino por tu enfermedad del estómago. Fíjate lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces nosotros, me incluyo, pueblo de Dios, queremos ser más santos que Dios y decimos que un poquito de levadura le dura toda la masa. Entonces juzgamos, criticamos, señalamos, execramos al que se toma un vino. Pero bíblicamente no hay un mandamiento que te prohíba
tomar vino. Lo que sí te prohíbe la Biblia es embriagarte, emborracharte, eso es que correcto. pierdes el control, que pierdes el sentido de lo que estás diciendo y de lo que estás haciendo. Esos son, gracias a Dios que pusiste tú esos ejemplos. Esos ejemplos son para que tú veas lo que dice el principio del derecho. Se considera permitido todo lo que no está prohibido. Lo que la Biblia, mi principio que yo uso es, donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia, perdón, al revés, donde la Biblia habla, yo callo. Donde la Biblia no habla, yo hablo. Ejemplo, esto lo aprendí del doctor Mike Munro. Cuando a él le preguntaban, ¿qué opina usted sobre el aborto? Él decía, no tengo opinión. ¿Cómo que no tiene opinión? No, porque ya la Biblia condena eso, la muerte de un inocente. Ya. Entonces yo lo que voy a repetir es lo que dice la Biblia. Sí. Ahora, si usted quiere mi opinión, pregúnteme algo de que la Biblia no lo toque, pregúnteme sobre los colores, sobre un carro, el motor, sí. Sobre estos zapatos si son buenos, que la Biblia no dice nada de eso, yo puedo darle mi opinión. Pero donde la Biblia habla, yo me callo. Yo callo. Sí. Donde la Biblia no habla, yo hablo. Entonces, eso es eso fue lo que hizo el pecado, Frank. Sí. Tomando el mandamiento bueno, lo puso malo y se ha extendido que ahora queremos que todo el mundo piense como nosotros y lo ponemos como las cosas malas y no es así. Ok. Si tienen alguna pregunta los hermanos, la pueden hacer, yo no tengo ningún... Sí, nos pueden llamar al 813-424-8876. Por eso comencé haciendo yo preguntas para que también ellos puedan llamar. Nos pueden llamar, aquí está el teléfono, pueden llamar. El pastor Sergio Cabello está aquí y si él puede contestar, basado en la Biblia, él le va a contestar, como lo acaba de decir. O si no, ponen los comentarios ahí. También nos pueden escribir, sí, yo estoy pendiente, pero nadie hasta ahora no ha dicho nada, ¿no? No, al contrario, todo, la hermana de Uruguay dicen que zángano es como Aragán. Exacto, sí, esa es la palabra. Esa es la palabra, sí. Pero depende cómo tú lo digas. Tú lo puedes decir, tú puedes decir a ti sin ofenderte, Fran, no seas tan zángano. Sí, sí. O tú me puedes decir, mira eso, tranquilamente, no hay problema. No, pero esa persona pensaba que era malo. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ir aprendiendo. Que basta ya lo malo que hace el pecado con la palabra de Dios para que uno esté inventando pecado, para que uno esté montando más carga, para que uno esté poniendo más situaciones angustiosas. Mira lo que dice el Romanos capítulo 5, verso 20. Ok, ¿qué dice? Me gusta lo que dice. Se lo puse en la versión Dios habla hoy. La ley se añadió. Entonces, como estamos hablando que el pecado entra por la ley, mira lo que dice la Biblia. La ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Pero vamos a la primera parte. La ley, ¿para qué se añadió la ley? ¿Qué buscaba Dios cuando añadió la ley? Darnos a entender lo malo que estábamos haciendo, que no sabíamos que era malo. Pablo dice, ya lo vamos a leer más adelante, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo, no codiciarán. ¿Ves? Sí, falta de conocimiento. ¿Cómo entró el pecado? Sí. Dios dice, no codiciarán. Ay, pero yo estaba codiciando y yo no sabía que eso era malo. Por eso dice acá que la ley se añadió para que aumentara el pecado. Gracias a Dios, que sigue diciendo el verso, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Esta parte la voy a cerrar al final para quitarle el poder al pecado. Tenemos que demostrar cómo le vamos a quitar el poder al pecado. Eso me gustó, eso me gustó. Vamos a compartir, señor. No podemos dejar que el pecado nos tenga matando, sí, matando hasta mañana. No, ya vamos a ver cómo salimos de este. Sí, vamos a ver cómo salimos de esto, mano. Y de que vamos a salir. Sí. Ok, entonces estamos claros, recapitulando. Adán y Eva, un solo mandamiento, y pecaron fue porque desobedecieron. Fíjate lo que dice la Biblia de Eva, que después que habló con la serpiente,
Ella dice que vio el árbol. Pregunto, ¿lo había visto antes? Claro que sí, pero no le había puesto atención. Ujú. Entonces dice, pero el árbol agradable a la vista, Ahí, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ahí está. Oh, empezó a darle vuelta, hasta que le echó mano, comió y le dio al esposo también. Ujú. ¿Viste cómo entró? Y al diablo no estaba por todo eso. Y al diablo se había desaparecido de todo eso. Otro ejemplo, cuando Satanás tentó al Señor. Ajá, ahí sí, Te voy a poner la primera parte. sí. Cuando le dijo, cuando le citó la Biblia, cuando dice, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles mandarás Ujú. para que te sostenga y no tropiece tu pie en piedra. Pero fíjate lo que dijo el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Satanás había omitido una parte que decía que él te va a mandar los ángeles para que te cuiden todos tus caminos, no donde tú te estás tirando por ahí para abajo. Por eso otra parte de la escritura que nos guarda del poder del pecado es conocer la palabra del Señor. El mismo pasaje de Adán y Eva. Dios le dijo, no comerá, y míralo como el diablo torció la escritura y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Oye, ese Dios es malo, le pone estómago, le pone hambre y ahora no los deja comer. Sí. Mira, entonces el pecado es tan malo que tuerce las escrituras, por eso hay que tener cuidado cuando estamos leyendo la Biblia de no torcer las escrituras, de leerla como se debe de leer en su texto completo. Sigue leyendo Gálatas, Ujú. se hace la misma pregunta, Gálatas 3:19. Mira lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, Pablo llega un, bueno, pero entonces, Ujú. ¿para qué sirve la ley? Pablo como que, Sí, le sí. dijo, y entonces, ¿para qué ¿Para qué está sirve ahí? la Exacto, ley? exacto, sí. Ese mismo se responde, pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Para eso es que sirve la ley. No es, mira lo que te voy a decir acá, no es que la ley sirve para frenar el pecado. No, la ley sirve para hacernos ver lo que estamos haciendo mal. Porque yo no conocía la codicia hasta que la Biblia dice, no codiciarás. ¿Estamos acá? Amén. ¿Estamos entendiendo? O sea que la ley de Moisés lo que hizo fue abrirnos los ojos. Entonces, ¿tú sabes cuánto? Anótalo por ahí, Frank. La ley de Moisés tiene 632 mandamientos. Mm. Y toda la ley de Moisés, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas... Entonces, ¿por qué? Porque todo eso lo estaba el mundo haciendo mal y Dios mandó la ley. Ahora, mira cómo sigue diciendo Gálatas 3:19. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos las diera a nosotros. Ah, la ley tiene un fin. La ley tiene un fin. ¿Quién es el fin de la ley? Jesucristo. Pero ojo, no porque anula la ley, no porque la anula, sino porque nos da la salida a Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Con la venida de Jesucristo no es que ahora agarramos la ley y la votamos y no sirve la ley de Moisés y se acabó el Antiguo Testamento. No, lo que nos está diciendo es que la ley servía para mostrarnos las cosas malas y sus consecuencias hasta que viniera el descendiente de Abraham, que es Jesucristo, el cual nos iba a liberar del pecado y de las consecuencias. ¿Cómo nos libera? Que ahora, creyendo en Jesucristo, que Él murió por mí en la cruz del Calvario, yo soy salvo del castigo, yo soy salvo de la condenación. Ahí es donde entra la falla.
donde no tenemos confianza en Jesús y queremos entonces agradar a Dios por puro mandamiento. El mandamiento, lo que te va a decir, lo estás haciendo mal. Y tú puedes ayunar 20 días, Fran, y los hermanos pueden ayunar 30 días, y yo puedo ayunar 31 días. Pero ¿qué va a pasar? No, ya no basta 31, vamos a ayunar 32. Entonces tú vienes y dices, yo oro 2 horas diarias y te sientes bien, pero escuchas a Pedro que Pedro ora 3 horas, entonces ya tú quieres orar 3 horas y media. ¿Te entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque el mandamiento no va a poner fin a nuestros deseos carnales. Ya. ¿Me entiendes? Una pregunta, pastor. Ajá, vamos también a los hermanos Ochoa, que también pueden preguntar también. ¿Seguro? Ya que nadie nos está llamando por teléfono. Pero en el libro de Génesis, ahí donde usted comenzó hablando desde el principio, en el huerto del Edén, habla aquí que la serpiente era lo más astuto de todos los animales salvajes. Y la Biblia da a entender que la serpiente habló con Eva. Explíquenos eso, pastor. La serpiente habló con Eva. ¿La serpiente tenía el mismo idioma de Eva en aquel tiempo? ¿O nosotros estamos más atentos a la voz de Satanás que a la misma voz de Dios? Bueno, mi opinión, ninguna de las dos que acabas de hablar. Ok, bien. Fíjate que tú me dijiste, la serpiente habla el mismo idioma que nosotros, o estamos más atentos a la voz de Satanás. No, fíjate lo que hay dos corrientes. Yo estoy de acuerdo con esta corriente. Yo me estoy gozando, señores. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy gozando porque yo tengo que sacarle provecho al maestro aquí. El poder que Dios le entregó al hombre, dice que le dio toda autoridad. Sí. Toda autoridad, y le puso los nombres de los animales. Era tanto el poder que tenía Adán y Eva, que podían comunicarse con los animales, podían entender, podían discernir. Y fíjate que eso era algo tan normal que Eva no se sorprendió cuando la culebra le habló. Le habló, ahí está. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo le habló? Podemos decir, en su mismo idioma, podemos decir que ella sabía interpretar el ceseo, lo que estaba haciendo. O sea, el poder que tenía Adán y Eva, y eso se perdió en el camino. Sí, porque es muy diferente cuando Balaam, que Dios dice que le abrió la boca a la burra. Es muy diferente. Ajá. Es muy diferente. Es muy diferente, sí. Que Jesucristo dijo, Dios puede sacar descendencia de Abraham de estas piedras. Sí. Dios puede hacer todo. ¿Entiendes? Entonces lo que hizo fue Satanás tomar la serpiente y hacerle comunicar a Eva de que era mentira lo que Dios le había dicho. Fíjate que Adán tenía el poder. ¿Tú sabes lo que es ponerle el nombre a todos esos animales que estaban allá? Y tantos animales que hay en el mundo. Eso fue una tarea larga, pastor. Pero vamos a ponerse lo más pequeño a los que estaban allá. Sin embargo, lo hizo. Sí. Lo hizo. Eso es sabiduría. Claro. Fíjate al punto que Dios bajaba a las 2, 3 de la tarde, a la hora que nos tomamos el cafecito, a conversar con Adán y Eva, a conversar. O sea, se paseaba por el huerto del Edén. O sea, era una comunión íntima, era una relación tan grande que Adán tenía muchas habilidades, muchas particularidades, que por el pecado, porque el pecado lo que hace es alejarnos de Dios, se fue reduciendo. Este hombre muy famoso, Albert Einstein, ese físico, él llega a la conclusión, y la ciencia lo ha corroborado, de que el ser humano lo que usa es el 10% del potencial de su cerebro. Wow. El máximo que lo usa es el 10%. Hay gente que lo tiene de paquete, ¿no? Que no lo usa. Señores, yo me estoy gozando, perdón, pastor, déjeme expresarle esto a la audiencia. Yo me estoy gozando. Yo sé que es bueno tener predicadores que hablan en lengua y te digan, pues llamen por nombre y apellido, pero mire, la palabra es la misma. La palabra se está predicando ella sola aquí. Yo me gozo con la palabra. Yo no sé ustedes, pero yo me estoy gozando con esta palabra. Una vez lo tuvimos y también me estaba gozando porque me gusta cómo el pastor Sergio Cabello
no va enseñando así, con esa calma, esa tranquilidad. Hay mucha gente que le gustan el alboroto Sí, y las cosas, pero la palabra está haciendo un efecto, así como está, así. Porque yo me estoy gozando, ¿verdad, hermano Ochoa? ¿Se están gozando ustedes también ahí? mira, Parece que no mi- escucharon, ¿no? sí, Adelante, pastor. mira lo que dice la Biblia, Fran, acerca de Jesús. Gozándonos y aprendiendo mucho. Ah, ahí está, ahí está. Mira lo que, Pueden preguntar, ¿eh? tranquilamente, mira lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Que Jesús no iba a gritar por las calles, dice, no voceará Ajá. por las calles, ni la caña cascada quebrará. La caña cascada era como una mata que tan frágil que del peso mismo ella se doblaba, que crecía a las orillas del río, que cualquiera la agarraba y la partía. Entonces, Isaías dice que el siervo de Dios, hablando de Jesucristo, no iba a vocear en la calle, su voz no se iba a escuchar en la calle, ni la caña cascada iba a partir, ni siquiera iba a apagar el pabilo que humeare. O sea, un pabilo que tú lo puedes apagar así o soplar. Fíjate, Jesucristo era un hombre tan tranquilo, tan pausado, tan sereno, y dejó la palabra ahí. Amén. Ahora, el que quiere gritar, que grite, no tengo ningún problema. El Sí, que claro. sale, ¿entiendes? Pero Entonces, Jesucristo es nuestro modelo. Ahí está. para mí es mi modelo. Sí, para mí también. Jesucristo no gritó ni zapateó, pero hay gente que zapatea y no hay problema. Sí, Eso, sí, vamos sí. para adelante. Sí, sí. Ok. Entonces, Romanos 5:21, así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también en la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vamos ya desarrollando que la solución al pecado, oiga, no es conocer mucho la escritura. Satanás sabe más escritura que nosotros, claro. juntos. ¿Entiendes? Las falsas doctrinas salieron de conocer escrituras. ¿Cuál es lo que nos guarda del poder del pecado? Dice acá, y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios, que es Jesucristo, reinó haciéndonos justos, oiga, reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que rompe el pecado no es el conocimiento de la escritura, porque ya sabemos que la escritura es lo que nos va a decir lo que estamos haciendo mal, y que el único camino es Jesucristo, Aleluya. que nos puede guardar, que nos puede cuidar. Sí. Una vez escuché a una persona que me gusta, yo lo oigo, cuando la gente en ligereza dice, ya Dios no te perdona más porque tú has pecado mucho. Tú cada ratico estás pecando, tú cada ratico y cada ratico te quieres arrepentir. Sí, sí. Ya Dios no te perdona. Entonces el predicador, que yo lo oigo, me gusta como predica, decía, no oiga a esa persona, vaya y pregúntele a Jesucristo, que fue a él que le dieron los palazos, Sí. a él que le dieron los latigazos, Sí. a él que le pusieron los clavos, Sí. fue a él que le pasaron el costado. Pregúntele que si él todavía lo acepta. Ajá. Jesús le va a decir que sí, porque a él fue usted Sí. fue el que le costó todo eso a Jesús. Sí. Entonces, pecamos a diario. Sí. El que diga que no peca, y fíjate cómo se lo pongo, Sí. a diario es mentiroso. Sí. Y está pecando, mintiendo también. Ajá. Es doble el pecado. En estos días escuché Joy Meyer, porque yo también oigo gente, yo Sí, busco sí. aprender. Claro que sí. Él dice, Claro. Joy Meyer dice, mire la nota que me enviaron, y la agarró y la leyó, y dijo ella, yo voy a hacer lo mismo que esta persona. Esta es una persona que está orando, y decía, Padre, te doy gracias porque en las últimas 8 horas no he pecado, no he hablado mal de nadie, Está bien. no he murmurado de nadie, Ajá. no he criticado a nadie, Ajá. no he deseado nada, Ajá. no he tenido deseos sexuales, Ajá. no he pensado mal de nadie. No. Y decía, y ahora que me levanto para ir a trabajar, cuídame. O sea, que estaba era durmiendo. Sí, sí. Cuídame. Ahora que me levanto Santo, aleluya. para ir a trabajar, cuídame de todos mis deseos Sí, sí. carnales. Sí. ¿Te das cuenta? O sea que, Ajá. y a veces hasta durmiendo hasta pecamos. Mire, ahí están los hermanos Ochoa gozándose. Yo sé que toda la audiencia también. Dice nuestra hermana evangelista Gabriela de Uruguay que usted predica, que es muy claro predicando y transmite mucha paz. Yo estoy de acuerdo con esto.
Bueno, aprovechamos ahora, le hacemos una propaganda al instituto. Ajá, sí, sí, claro, hágalo, hágalo, hágalo. Sí, pero cuando terminemos. Sí, sí. Ok. Entonces, sabemos que la salida al pecado no es ayunar más, aunque no estoy en contra del ayuno, ni la oración, ni el conocimiento de la Biblia, es creer que Jesucristo nos perdonó y nos salvó y nos redimió en la cruz del Calvario, y entonces vamos con la ayuda del Espíritu Santo a tratar de honrar a Dios en todo el caminar de nuestra vida. Seguimos leyendo, Frank. Ahora vámonos a Romanos 6. Espérese, tengo una pregunta, pastor, aquí. Nos Ok, escriben, ¿cómo no? nos escriben una pregunta. Si ella dice Dios la usa mucho, una pregunta. En el Antiguo Testamento se dice que hay ciertas carnes de animales que no se puede comer. Pero Pablo dice que en el Nuevo Testamento todo lo que no es, lo que no se pudiera, lo que no se pudiéramos enfrente, todos debemos comer para la gloria de Dios. ¿Cuál es la correcta voluntad de Dios? Ok, ya va. Fíjate, la última parte que tú dices, y todo lo que pongáis, porque no podemos sacarlo de contexto. Sí, Esa sí. parte que dice, y todo lo que pongáis por delante, comerlo sin preguntar, era cuando Pablo le están preguntando, mira, esta carne de esta res, de este animal, de este toro, de esta oveja, fue sacrificada, fue presentada como ofrenda a los ídolos. Y después que presentaban la ofrenda a los ídolos, la gente no quería perder la carne, iba y la vendía en la carnicería. Entonces decían, no se puede comer esa carne porque fue presentada a los ídolos. Pablo dice, mira, tú no preguntes nada y cómetela. Pero si alguien, por motivo de conciencia, no la tuya, sino la del otro, dice, no, pero esa carne fue sacrificada a los ídolos, no la comas. No la comas. Cuando el hermano se vaya, échale diente. ¿Entiendes? Ya. Cómetela sola, por motivo de conciencia. Ahora, lo del Antiguo Testamento es por motivo de salud, te explico. El único animal que dice la Biblia del mar que se puede comer son los peces que tienen escamas. Escamas, sí. El aleta y escama. Ejemplo, para nosotros los venezolanos hay un pescado el tiburón pequeño, nosotros lo llamamos cazón. Qué rico es, ¿entiendes? Pero ese animal, bíblicamente, del Antiguo Testamento, no se podía comer porque el tiburón, aunque es un pez, no tiene escamas. No se podía comer la langosta. Ajá. No se puede comer los camarones. Y mucha gente come langosta y camarones. Yo me lo como los camarones, sí. Pero oye bien, por motivo de salud, sí, te explico, los camarones y la langosta son los que se comen todos los desechos de animales muertos, podridos, que llegan al mar. Eso es lo que ellos comen. Ellos son los que limpian los océanos. El piso del mar, la tierra, de abajo, el fondo. Ajá. Es como esos animales negros que se comen los animales muertos. Ya, sí. Entonces, ajá, sí, ellos hacen los esa buitres, misma tarea. los buitres. Ajá, ellos hacen esa misma tarea y tan sabrosos que son los calamares. Sí, ¿entiendes? Sí. Entonces, ahora, era por motivo de salud. Pablo, en el Nuevo Testamento, hablando de los alimentos, dice que todo alimento por la oración es santificado. ¿Ves? Ahora, si una persona va a comer algo y no tiene fe de que sea santificado, por motivo de su salud, pues no se la coma. Póngamela en una bolsita que yo me la llevo para la casa. Exactamente. Yo le meto más candela y me la como. Pero por motivo de conciencia, Fran, es que a veces hay que dejar de comer ciertas cosas, pero todo lo que le pongan por delante, cómaselo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso es parte fíjate, esto es lo que estábamos hablando ahorita, Fran, que se inventan, se montan cargas, que esto es malo y dejan de disfrutarlo. Entonces, cuando otro se la come como tú,
por Sí. no conocer esto, Sí. entonces te juzgan a ti. Sí, ahí comienzan a juzgar, es verdad. ¿Ven? Es Que verdad. Frank come langosta, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cuál es el Mira, problema? el del Jesús te está mirando, el del programa, mira, come langosta. Sí. Bueno, Ah, entonces cuando vaya a comer me invitas, pero no le digas nada a nadie, ¿ok? está bien. Ya. Ok, Eh, si los hermanos Ochoa tienen una pregunta, por favor, pueden preguntar. Esta es la segunda vez que les repito, quizás no me escucharon ahorita, pero pueden preguntar también. Ah, todavía se escucha doble allá. Adelante, pastor. ok. Ahora, como vuelvo y repito, no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo lo que yo diga. Yo Claro, acepto claro, que claro. no estamos todos de acuerdo. Ok. Sigo leyendo entonces Romanos capítulo 6. Estoy un poco largo la cita. Dice, esta parte, yo sí quiero que ponga usted mucha atención, lo que me están escuchando. Dice, ¿qué diremos entonces? Está hablando Pablo a los romanos. Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso, porque habíamos leído que mientras se manifiesta el mandamiento hay más pecado. Entonces dice, bueno, si al haber más pecado, vamos a pecar más para que haya más bondad de Dios. Se aprovechan de mi nobleza, dirá. Bueno, como Pablo está diciendo que el pecado entra por el mandamiento y que la ley vino para que se manifestara el pecado y que cuando se metió la ley abundó el pecado, pero después que abundó el pecado sobreabunda la gracia. Bueno, vamos a pecar para que venga más gracia. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso. Ay, ay, ay. Claro que no, dice Pablo. Claro que no. Nosotros, aquí es donde quiero entrar ahora. Ponga los ojos más chiquitos de lo que la tenía. Ajá. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? La pregunta es, ¿y cuándo, y cómo, y en qué momento yo morí al pecado? Que alguien que me lo explique. Pablo lo explica. Lo que pasa es que no, mucha gente le pasa por encima de esto. Dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Me paro acá. Fíjate que la gente dice que el bautismo es solamente un paso de obediencia, que Jesucristo lo hizo y que la Biblia lo manda. Si nos quedamos ahí, estamos enseñando mal, y por eso es que mucha gente dice, yo no me voy a bautizar todavía. Sí. Otros mal enseñan que como Jesucristo fue tentado después que se bautizó, entonces dicen, yo no me voy a bautizar porque después viene la tentación. Claro, quitan del medio los 40 días de ayuno, porque el diablo vino después de los 40 días de ayuno. Ahora, mira lo que dice acá, que cuando nosotros nos bautizamos, aquí no está hablando lo que dicen, lo que enseñan que es el bautismo del Espíritu Santo. No, eso es otra cosa que lo podemos hablar más adelante. Aquí está hablando que cuando nosotros fuimos bautizados, morimos. Por eso es que la palabra bautismo del griego, significa sumergir. Sumergir, sí. Hacia abajo, sumergir, no por aspersión. Entonces, que cuando el creyente se sumerge, simbólicamente está muriendo con Cristo, y cuando emerge del agua, simbólicamente está resucitando con Cristo. Ahí dice Pablo, fue que nosotros morimos al pecado. ¿Por qué morimos al pecado? Porque hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, que es el único Salvador, que es el único que nos puede redimir de la condenación, que no hay otro mandamiento, que no hay otras normas, que yo puedo obedecer toda la Biblia, pero voy a pecar. Por eso es que dice la palabra que si cumplimos toda la ley, pero faltamos en una, nos hacemos transgresor de toda la ley. Fíjate.
yo puedo cumplir 632 mandamientos, pero si fallo en uno, me hago transgresor de toda la ley. Lo mismo pasa acá. Nadie va a cumplir toda la vida sin pecado. Por eso es que el fin del pecado es Jesucristo, porque Jesucristo se presenta delante de Dios y dice, en Hebreos dice que intercede por nosotros, es decir, Padre, yo morí por Frank, por Sergio, por Pedro, por María, ya a mí no me tocaba morir y sin embargo yo puse mi vida, como dice la de Juan, nadie me quita mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesucristo intercede por nosotros, ahí es donde recibimos el perdón de Dios. Por eso, una persona creyente que no se bautiza tiene dos opciones. Una, ¿por qué no te bautiza? La mayoría es porque no le han explicado que ahí es muerte y resurrección. Sigue diciendo el pasaje. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Me paro acá. Yo te voy a poner una ilustración, porque yo se lo aprendí de Jesús. Jesús decía, mira los aves del cielo, mira la hierba del campo. ¿Entiendes? Jesús hablaba de las cosas que el agricultor salió a sembrar, el pescador salió a pescar. Sí. Mira el ejemplo que vamos a hablar acá, ¿verdad? Tan sencillo, dice, que te lo leí aquí. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal. Yo te voy a poner un ejemplo. No sé si han visto un programa que pasaban mucho en Venezuela, que es de acá, que se llama César Millán, el encantador de perros. No, okay. No lo he visto. Te explico. Es un hombre que supuestamente conoce cómo trabajan los perros. Entonces, el perro puede ser muy bravo y él dice que cuando un perro va a atacar tenemos solamente 3 segundos para desviarle la atención, que si tú le desvías la atención al perro en 3 segundos, ya él baja, pero que si tú dejas que el perro llegue ya como 5 o 6 segundos para pelear y tú no le quitas la atención, ya tú no puedes detener ese perro. Entonces, ¿cómo hacía él? Que el perro cuando iba a atacar, él hacía y el perro cambiaba. Entonces, la ilustración es, mira, todos somos tentados de una forma o de otra. Hay tentados por debilidad sexual, tentados por debilidad de pelear, tentados por debilidad de licor, tentados por debilidad de mentir, tentados por robar. Ahora, si uno rápido le quita esa tentación, se aparta, se va, pide la ayuda del Espíritu Santo, es la única forma de no presentar nuestros cuerpos al pecado. O sea, no podemos dejar que nos domine, pero si vamos a codiciar y qué bonito y qué bonita y esto me gusta y lo sobo y lo agarro y lo veo, tú lo vas a terminar agarrando. ¿Entiendes? No lo voy a comprar, pues, y cada vez que lo ves te metes por internet y lo vuelves a ver y ves la oferta y busca nada más para ver, no, lo vas a terminar comprando. Porque le estás dando muchas vueltas. Lo mismo es con el pecador. Por eso es que la solución que tuvo José fue que huyó. Ok. Sigue diciendo el pasaje, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto. Ya nos quedan 10 minuticos acá nada más. Y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no estoy sujeto a la ley, no para desecharla, sino que ya yo sé que por más que yo obedezca, mañana voy a pecar. Ya yo sé que si no pequé hoy, voy a pecar el domingo. No es que estoy deseoso de pecar, sino que estoy en una naturaleza, como decía Pablo, miserable de mí. ¿Ven?
porque lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en mis cuerpos que me incita a hacer lo malo, a pecar, pero hay otra en la mente, el espíritu que me incita a buscar a Dios. Lo repite Colosenses capítulo 2, por eso es lo importante del bautismo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios le ha dado vida juntamente con Cristo. Fíjate que toda la salida termina en Cristo. Toda la salida termina en Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados, no uno, no dos, no tres, todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros, porque ¿sabe Dios lo que tú vas a hacer mañana, Fran? No. ¿No sabe Dios lo que tú vas a hacer Oh, mañana? sí, claro, sí, yo entendí mal, perdón. Y entonces aquí dice que Él te perdonó ya todos tus pecados, en Cristo. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, ahí estamos claros. Preguntas hasta acá. Voy a brincar para ya dejarte, voy a brincar la última parte para dejarte con el programa. Hebreo, brinqué una parte. Dice, sí. Hebreos 4:14. Con esto cierro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira cómo cierra esto, Frank. No nos vamos a acercar para que Dios nos bendiga. No nos vamos a acercar para que Dios nos prospere. Mira cómo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú pides misericordia y cuando tú necesitas la gracia. Cuando estás prosperando o cuando pecaste. Cuando pecaste. Ajá. Fíjate cómo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios mío, pequé, ten misericordia de mí. Sí. Como Dios hizo mío, David. Volví a hacerte misericordia de mí. Dios mío, volví a decirlo. Sí. Y hallar gracia. La gracia en Cristo para el oportuno socorro.